reencarnando en Boku no Hero. Viejo, ¿te sientes bien? Chisei me insistió por quinta y última vez. He notado su preocupación múltiples veces, pero no era alguien que pudiese ignorar por mucho tiempo. Además era mi amigo, y un niño lo suficientemente inteligente como para que un reencarnado como yo lograra tener una conversación decente. Aunque te lo dijera, no lo entenderías, amigo mío. Le contesté, no siendo la primera vez que decía estas mismas palabras. No creo que exista algo que no pueda comprender hasta el momento. Le sonreí con ironía, la curiosidad del chico era sin dudas admirable. Pero, como muchas veces, no fue la primera vez que le había contado lo que estaba pasando, justo como en estos momentos. ¡Boom! El aula de la escuela explotó, mandando a volar a todos los niños, esparciendo sus vísceras hacia el otro lado del edificio. La maestra había quedado pulverizada a causa de una criatura de 4 metros y 4 brazos. Su cerebro estaba expuesto y recorría gran parte de su espalda a través de su cuello extremadamente grueso, sus globos oculares desiguales enfocándose en mi presencia. Su sonrisa depredadora se extendió hacia la longitud de sus orejas inexistentes, reemplazadas por púas que secretaban ácido, salpicando el suelo y haciendo estragos. Todos los niños habían muerto en un instante. Otra vez. La criatura transformó su caja torácica en una especie de arma, esta se encendió, ubicándose precisamente en mi dirección, justo donde tenía a mi amigo protegido, quien parecía completamente paralizado por los acontecimientos actuales. ¡Bam! La criatura disparó desde su pecho un proyectil que impactó contra una barrera invisible erigido por mi capacidad telequinética. Floté hacia la criatura y ejercí un cuarto de mi energía para desmontarlo molécula por molécula. La criatura se deshizo en una niebla sangrienta ante mis ojos, mientras una parte de mi conciencia alcanzaba la ubicación de All for One. Lo pude ver, estaban en un rascacielos a 1 kilómetro de mi ubicación. Sabía que él también me observaba, me sonreía, como si esperaba algo de mí. El muy desgraciado, estaba provocando que me expusiera al enojo, que cometiera algún error. No le di la satisfacción y mi dedo apuntó directamente hacia su cabeza, entre en medio de sus cejas. Lancé un disparo, un rayo de desintegración, un rayo capaz de destruir media ciudad que se desvaneció en la nada, cuando la realidad se distorsionó en una fracción de segundos, quedando solo yo, en el patio de recreo con mi amigo Chisei. Volvió a retroceder en el tiempo. Pensé. No fue ni la primera ni la última vez que pasa esto. Luchar a través del espacio y el tiempo nunca fue tan tedioso y extremadamente frustrante. Nunca pensé que experimentar el viaje en el tiempo a través de una pelea fuera tan complicado y a la vez extremadamente horrible de experimentar. Con este nuevo evento, había experimentado ya 1251 retroceso temporal, de las cuales, era responsable y al menos 58 viajes al pasado. Lo peor era que solo había pasado una semana desde la declaración de guerra de All for One. Y me sorprendía que aún no hubiésemos creado una paradoja que jodiera toda la existencia, si era que no hubiera pasado ya. Como siempre, me encontraría en cualquier lugar del día, y de repente una criatura diferente aparecería arrasando todo a su paso, o creando ataques explosivos de naturaleza nuclear que me obligaría a eliminarla y por consiguiente eliminar a All for One. Pero este siempre enviaría su conciencia al pasado, reescribiendo el presente, y eliminando el futuro donde lo desmantelaba molecularmente. Utilicé múltiples maneras, en el que traté de deshacerme de All for One de una vez por todas. Pero tanto él como sus criaturas y sus súbditos eran cada vez más tediosos de deshacerme. Dentro de estos, la gran mayoría poseía peculiaridades orientadas al control temporal y la anulación de energía. Algo similar a la entropía, que podría si no bien matarme, al menos paralizarme temporalmente. De ahí que enviaba mi conciencia para evitar ese tipo de situaciones. En la gran mayoría de nuestros combates, no decir que todas, lograba deshacerme del anciano en cada una de ellas. Pero lastimosamente, aquella peculiaridad que le permitía viajar al pasado me hacía imposible de destruirlo. Pero eso no significaba que era invencible, ya que había empezado a recopilar información de aquella habilidad. Según había logrado recopilar por las experiencias que había experimentado, la peculiaridad de retrocognición tenía sus límites y estaba relacionado con el tiempo. Con cada viaje, el destino al que se quería viajar tenía que pasar por un proceso de reposo, en el que el proceso de descanso peculiar tenía que ser equivalente al doble del tiempo retrocedido.
Hasta donde tengo entendido en base a mis experiencias, su límite es de aproximadamente 24 horas, lo que me daba un período de enfriamiento de 48 horas en el que su peculiaridad tendría un proceso de enfriamiento, que podía aprovechar y buscar la manera de deshacerme de él sin que pudiera defenderse enviando su conciencia a través del tiempo. Ese anciano podría ser todopoderoso con su vasto repertorio de habilidades robadas, pero aún seguía siendo humano y sus peculiaridades funcionaban como un músculo. Tarde o temprano necesitaba tomar sus descansos para evitar estragos en su cuerpo. Y ahí estaba el siguiente problema. Hasta donde tenía conocimiento, existían 254 bases donde el malnacido se escondía. Aparecía las 254 bases simultáneamente en una ocasión, aprovechando el momento en el que su período de enfriamiento le impedía volver a viajar en el tiempo. Pero a pesar de todo, no pude encontrarlo en ninguna de sus bases, ya que el desgraciado se escondía en cualquier parte de Japón, de manera aleatoria. El muy desgraciado me había obligado a aprender a dividirme, mi conciencia en 254 copias para nada. Porque me faltaba la suficiente energía como para dividir mi conciencia en millones de copias y así dar con el maldito para eliminarlo en su etapa de enfriamiento. Provocando que la pelea se transformara en una batalla de trincheras a escala temporal. Ninguno de los dos superaba al otro, estábamos atrincherados. Pero lo que más me molestaba era el hecho de que no se quedaba quieto en su etapa de enfriamiento. Shuta. Pelea contra mí. El hermano de Bakugo se abalanzó contra mí. Katsuchi era un niño extremadamente hiperactivo. El niño con las manos explosivas trató de hacerme estallar con los petardos en sus manos. Más una barrera erigida bloqueaba su avance a toda costa. Cobarde. ¿Por qué no te defiendes como un héroe? El niño me cuestionó. ¿Cómo rechazar a un niño que no entiende que no le interesa pasar el rato con él? La déficit de atención de Katsuchi parecía empeorar con cada día que pasaba. Suspirando desde lo más profundo, los ojos y le sonreí con gracia. ¿Qué tal si mañana te reto en un duelo de fuerza bruta? Si logro ganarte, ¿no me retarás por una semana completa bien? El niño dejó de luchar contra la barrera mirándome con los ojos penetrantes y afilados como los de su madre. Tu sonrisa resplandeció como si le hubiese dicho que había ganado la lotería. Es un trato. Tan pronto como asintió con sus palabras, se dio la vuelta y se fue a jugar con sus compañeros. Chisei por su parte, se encontraba debajo de un árbol, leyendo un libro de interés, así que no arrebaté su tiempo de intelectualidad. No tenía tiempo para permanecer aquí, no si quería evitar un desastre de proporciones catastróficas. Desaparecí en un destello de energía, apareciendo a las afueras de Okinawa, entre lo más profundo de las montañas. Y esta mierda vuelve a repetirse. Dije para mí mismo, observando cómo múltiples portales aparecía de la nada. Esta vez no era la típica puerta babosa con la que All for One personalmente se trasladaba. Esta vez sí parecía portales capaces de distorsionar el espacio. Desde su interior, un pequeño ejército de seguidores del Rey del Mal se abalanzaron contra mí con viciosa determinación en sus ojos. Las criaturas grotescas se mantuvieron detrás de las líneas, sus cuerpos se deformaban, pulsando tentáculos y protuberancias punzantes que amenazaban con destruir todo a su paso. Era tal cual que incluso un gigante cayó desde el cielo estremeciendo toda el área, levantando su puño en preparación para golpear en mi ubicación. Mi cuerpo se deformó, alterando mi fisiología a una forma corporal más adaptada para el combate de alta intensidad. Ahora era más alto, costaba más músculo, tenía 6 brazos, y en cada mano una esfera de energía brillaba con intensidad. Mueran, susurré con molestia. Las esferas en mis manos estallaron en un potente ataque de energía que vaporizó a las tropas de All for One. El suelo bajo mis pies perdió su integridad por un instante, y se deformó a mi voluntad. La tierra se transmutó para tomar la dureza del acero, y un pico se elevó hasta atravesar la cabeza del gigante, empalándolo y colgándolo a unos 25 metros sobre el suelo. Solo me había costado unos segundos acabar con cada uno de estos chicos. Pero sabía que no era suficiente, el caos no se había quedado solo conmigo. Las vibraciones electromagnéticas que transmitía los satélites mostraban un completo desastre en cada punto de Japón. Las grandes ciudades estaban siendo atacadas por Nomus, villanos de categoría internacional, haciendo un desastre total del cual de alguna manera u otra tendría que hacerme cargo. En cualquier caso, esto significaba que el desgraciado me haría retroceder en el tiempo para que todo este caos dejara de existir. Pero eso significaba que le daría la oportunidad de evitar que se completara el proceso de enfriamiento, permitiendo de viajar al pasado una vez más.
Y así manteniéndolos en un ataque perpetuo en el que solo terminaría con la rendición en unos de los dos. Entonces, cedí. Retrocedí en el tiempo. ¿Por qué All For One era capaz de ser consciente de que el tiempo era manipulado, si él no era una entidad atemporal? La razón muy probablemente se debería a una peculiaridad, como el punto de vista más lógico que podría considerar. Pero también podría deberse a la capacidad de la retrocognición. Posiblemente haciéndolo consciente de que algo había pasado. Al retroceder en el tiempo, ya no me encontraba en aquellas llanuras destruidas por mis ataques, con aquel gigante emparado, escuchando el desastre que había provocado All For One a través de todo Japón. Esta vez me encontraba con Izuku, dejándome en la puerta de la primaria, mientras su estado de ánimo parecía completamente deprimido. En esta nueva línea de tiempo, una anciana había sido robada por un chico con la peculiaridad de transformar sus piernas en patines, permitiéndole correr a velocidades que superaban los 60 km por hora. Él deseaba ayudar, estaba a punto de hacerlo, pero no se lo había permitido bajo ninguna circunstancia. Porque después de todo, el dispositivo que se encontraba en su tobillo le notificaría al jefe del departamento de policía de las fechorías de su hermano. Y esta vez, la única opción que le dejarían a Izuku sería la correccional para menores, con una clara probabilidad de que se le negara de manera permanente el ingreso a cualquier academia de héroe en el futuro, y la posibilidad de conseguir una licencia provisional para el uso de su peculiaridad. Bien, cuídate y asegúrate de no dejarte intimidar por ninguno de estos niños, ¿ok? ¿En serio tienes que decirme eso? Es por el bien de ellos. He escuchado por Chisei que Katsuchi no ha dejado de molestarte constantemente, pidiendo pelea. Sí, ha sido un inconveniente tratar con él en estos últimos meses. Izuku me sonrió mientras miraba hacia el interior del edificio. ¿Por qué no le das la oportunidad de ser tu amigo? Es más que evidente que te admira, te ve como alguien especial. Eso sí era cierto, el chico me miraba porque creía que después del All Might, yo era el segundo ser más poderoso de toda la Tierra. Evidentemente la gente no lo sabía, y hasta donde tenía conocimiento, lo más probable era que así fuera. El niño parecía estar descuidado en su propia casa, con la poca atención recibida por sus padres adictos al trabajo. Con un hermano que poseía una mala actitud, con una dosis de veneno contra mi propio hermano Izuku por alguna razón que incluso yo desconocía. Pero este niño, sin embargo, parecía querer aferrarse a algo. Y justamente ese algo aparentemente tenía que ser yo. Bien, voy a hacer el esfuerzo. Mis palabras hicieron sonreír a Izuku. ¿Ves? No es tan difícil darle la oportunidad a alguien. Sé que eres maduro, incluso más que yo. Pero no hay nada de malo en comportarse como un niño de vez en cuando. Sería bonito que vivieras tu niñez como debería ser, como el niño que eres a pesar de tus dones. Solo vete de inmediato, Aristóteles, interrumpí a mi hermano, quien simplemente retrocedió levantando sus manos. Trató de inclinar las puntillas de los pies, haciendo gestos de levitación. Caminando. Recuerda que el dispositivo le indica a la policía en el momento en el que activas tu peculiaridad. No querrás que una patrulla policial te intervenga mientras cruzas la calle peatonal porque se te ocurrió flotar porque te dio flojera caminar. El rostro de Izuku se oscureció, sus labios se arrugaron como si chupara un limón. De acuerdo, hasta luego hermano, recuerda que pasaré por ti a las 4. Y sin más se fue, dejándome solo, o al menos, solo a simple vista. Me di la vuelta con una expresión pétrea, observando cómo el aire se distorsionaba, revelando a un hombre elegante con un traje, esta vez de un azul marino de alta costura. All For One caminó hacia mí y me sonrió. Un portal se abrió justo detrás de Izuku, pero una copia de mí se materializó en su espalda, vaporizando al gnomo que había intentado asesinar a mi hermano. Pero la pelea no estaba solamente aquí. En todas las ciudades del país, un gnomo, o un grupo de villanos extremistas fieles a All For One, se manifestaban a través de portales, mi propósito de hacer el mayor caos y estrago posible. Pero en cada punto en el que se materializaban los portales, había una copia de mí vaporizando a cada individuo en cuestión de instantes. Era un ataque, una guerra, una lucha que se contrarrestaba en milésimas de segundo, apenas imperceptible para el ojo humano, el cual estaba más enfocado en sus quehaceres diarios, el héroe de la esquina que sonreía a más cámaras mientras promocionaba perfumes, en lugar de su inminente apocalipsis nacional. Debo admitir que me he divertido demasiado contigo. All For One y yo entre dientes, mientras se cruzaba de brazos y observaba el horizonte con una melancolía que le hacía recordar sus tiempos de juventud. Había masacrado y asesinado a muchos héroes que lo habían puesto en aprietos, pero nunca como lo que estaba experimentando en estos momentos.
Una lucha que iba más allá del espacio y el tiempo. Una trinchera temporal en el que se han realizado más de 1200 saltos hacia el pasado en un intento de avanzar un centímetro del enemigo. Se sentía extasiado de solo pensarlo. ¿Aún no has pensado en entregarme lo que te he pedido? Preguntó aunque ya sabía la respuesta. ¿Por qué no me permites matarte? ¿Evitamos todos estos problemas? No pasará. Entonces piérdete, razonablemente te aconsejo de que por favor dejes de molestarme. Estoy perdiendo la paciencia, y ya he descubierto el límite de tus habilidades temporales. Si logras encontrarme en algún lugar de este país, tu estrategia podría funcionarte. Pero ambos sabemos que de alguna manera te falta el suficiente poder como para lograr acertar un golpe contra mí en mi momento de enfriamiento. All For One despotricó, teniendo toda la razón en sus palabras. Cuando llegaba su etapa de enfriamiento, creaba un caos total en el que me obligaba a evitar una catástrofe en el país, mientras cambiaba de ubicación cada 5 minutos. Lo que se me hacía casi imposible lograr encontrar su ubicación para destruirlo, y a su vez, provocaba el suficiente caos como para obligarme a viajar en el tiempo y reiniciar todo de nuevo. Estaba jugando con mi paciencia, y estaba logrando llevarme hacia el límite. En cualquier caso, es interesante observar el potencial que tienes, el gran potencial de tu peculiaridad. Capaz de hacer grandes cosas, capaz de igualarme, permitirme desplegar mi verdadero potencial como un dios. No pude evitar levantar una ceja, sonreír con burla. ¿Te crees un dios? ¿Qué somos, sino dioses? La potestad de hacer lo que queramos, estar donde queremos y saber lo que queremos. Construí esta sociedad desde cero, soy el dueño de todo el mundo, y hago lo que a mí se me place. ¿Qué soy sino un dios entre todas estas ovejas insignificantes? Sus palabras eran tan surrealistas, pero no pude considerarlo estúpidas porque, aparte de mí, nada más era capaz de hacer esto. La única persona que se le podría igualar al menos hasta cierto punto, y aún así lo consideraba muy por debajo del poder de este anciano psicópata, aún se encontraba mejorando en su país. Experimentando con su propio gobierno, posiblemente en un intento de lograr deshacerse del monstruo que era All For One. Ni siquiera All Might, un monstruo de la fuerza física, era capaz de vencer al anciano que conocía. A diferencia de la historia que había visto alguna vez, All Might no tenía ninguna posibilidad. En cualquier caso no pude evitar compartir una anécdota con el hombre. ¿Sabes? Apenas solo llevo 5 años existiendo en este mundo. Pero he reflexionado desde entonces, y he llegado a muchas conclusiones. Déjame contarte una pequeña anécdota. All For One asintió, interesado por las palabras que le proporcionaría. Muy pocas veces nos tomamos un breve momento para platicar. Cuéntame. Bien. Érase una vez dos gigantes estaban sentados en una roca. Estos miraban hacia el cielo, observaban las estrellas y las maravillas que éstas evocaban de su resplandor. A sus pies, sin embargo, un diminuto hombre gritaba hacia ellos, se jactaba de su grandeza y decidió inmortalizar su presencia en los anales del tiempo, queriendo ser como ellos. Y pinchando el pie de uno de los gigantes se comprometió con su causa. Aquel ser diminuto acogió a su pueblo, mandó con puño de hierro, levantó una civilización y su nombre se inmortalizó en los anales de su historia. Pasaron 1000 años, y su civilización cayó, el hombre se perdió con su pueblo, y solo quedó una estatua destruida y sin nombre. Pero sin que aquel hombre diminuto lo supiese, el gran gigante de casualidad miró hacia abajo, algo pareció perturbarlo, como la molestia hace una mosca y su curiosidad lo llevó hacia las ruinas que alguna vez representó la civilización de aquel hombre diminuto. Sin encontrar nada allí, cogió de hombros y siguió observando las estrellas. Terminé la anécdota, dejando a All For One confundido. Me miró con curiosidad, mandando una ceja. ¿Tratas de insinuar que somos aquellos dos seres gigantes? Todo lo contrario, le corregí, burlándome. Somos aquel ser diminuto que trata de alzar su voz, que grita hacia las estrellas, blasfemando a nuestros superiores, queriendo ser como ellos. Pero solo seremos un mero momento fugaz para ellos, a la esquina de una mirada de aquellos que están por encima de nosotros. Meras moscas. No entiendo lo que tratas de decir. Lo que trato de decirte es que no sigas molestando tanto, no hay necesidad de demostrar nada. Solo hay que vivir. Te empeñaste tanto en crear este imperio, esta sociedad de héroes y villanos, para demostrar tu superioridad, la superioridad de la que te jactas no significa nada, no es nada. Y en el gran esquema de las cosas, a nadie le importa que hayas logrado esto. Y que si jodes con el tiempo, esto es solo universo, una mera rama de todo un árbol multiversal. El punto de todo esto es:
Por favor, deja de seguir molestándome. Un hombre de silencio entre nosotros, mientras All for One reflexionaba sobre mis palabras. Segundos más tarde, el hombre sonrió preciosamente, mostrándome una vez más que la locura del viejo ya no tenía remedio. Entrégame tu peculiaridad y puede que tal vez lo considere. Disfrutaré desmontarte molécula por molécula, puede estarlo por hecho. Le aseguré con viciosa determinación. Su respuesta en cambio fue sonreír con malicia, y estallar en una explosión que arrasó con kilómetros a su paso, desintegrando todo en cuestión de segundos. El muy maldito me hizo viajar en el tiempo otra vez. Si te gustó el video, no